Dios, muchas gracias. Queremos agradecerte por tantas cosas que tú sigues haciendo, Señor, con nosotros y por nosotros. Señor, gracias por la palabra que tú tienes el día de hoy. Yo te pido que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que tú acomodes algunas cosas que nosotros no podemos acomodar. Padre, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjenme decirles, ojalá que tengamos el número de teléfono de nuestros parientes, los más cercanos, porque andábamos buscando al hermano de Adrián, estábamos buscando a la mamá de Adrián, al papá de Adrián, no teníamos los teléfonos de ellos. Entonces, tengan a la mano esos teléfonos, hermanos. Aunque ya no sean parientes tan cercanos, pero uno nunca sabe. El vecino de aquí de atrás. Si se muere, no sé a quién decirles. No sabemos. ¿Ah? Entonces, ojalá que podamos tener esos datos. Muy bien, va a sonar a novela ¿cómo se llama? El nombre de la predicación. No, yo creo que más cerquita. No sé por qué. Ok. Parece título de novela: 3 hombres y 3 mujeres. 3 hombres y 3 mujeres. Por lo menos son 3 y 3, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿se acuerdan de los nombres de los hombres de fe que hemos visto, que hemos estado viendo? ¿Sí? ¿Qué es? Número 1. Abel. Enoc. Lo acabamos de ver. Noé. Ahora, ¿por qué Adán no es un hombre de fe? Adán no la necesitó. No la necesitó y hasta pecó y cayó, ¿no? Miren. No se necesita fe para nacer. Wow, qué increíble, ¿verdad? Qué descubrimiento. No se necesita fe para nacer de nuevo. Dios lo hace. Bueno, aprovechamos. Bienvenida, María, qué bueno que está con nosotros. Vamos a aprender. Muy bien, hemos visto la vida de fe de Abel, de Enoc, de Noé. ¿Por qué se les llama hombres de fe? Porque cada uno de ellos hizo algo para demostrar su temor reverente por Dios. Cada uno de ellos hizo algo para demostrarle a Dios que lo amaba, pero más su temor reverente. Muchas veces nosotros pensamos que el temor tiene que ver con el miedo. No, el temor reverente es yo tengo tanto temor de Dios que no cometo pecado. No porque le tengo miedo al castigo, sino porque lo amo, por amor, ¿sí? Miren, dijo un hombre hace muchos años: el hombre que llega a tener creencias correctas sobre Dios tendrá alivio de miles de problemas temporales. Voy a volver a decirlo. El hombre que llega a tener creencias correctas sobre Dios tendrá alivios de miles de problemas temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más conoces a Dios, menos le crees al diablo. ¿Sí? Mientras más conoces a Dios, menos le crees al diablo. A veces tú estás pensando: es que nadie me quiere. Esa es una mentira del diablo. Todos me quieren. Esa es una mentira del diablo también. ¿Sí?
O sea, mientras más nosotros le creemos a Dios, menos le vamos a creer al diablo. Ahora, de estos hombres, algunos de ellos ni siquiera se daban cuenta que estaban accionando en fe. Por ejemplo, Abel, cuando él ofreció esos sacrificios, mire, nadie les dijo que ofreciera el sacrificio. Pero en su corazón él sintió el deseo de agradar a Dios y hacerle sacrificio al Señor. ¿Sí? Por lo menos la Biblia no dice otra cosa. ¿Sí? Enoc, nadie le dijo que tenía que caminar con Dios, pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque, miren, cuando yo me siento a gusto con una persona, yo quiero estar con esa persona. Pero cuando una persona se empieza a quejar, ay Dios mío, híjole, parece vampiro porque nos quita toda la energía, ¿verdad? Nos quita hasta las ganas de estar con ellos. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. ¿Sí? ¿Qué hizo Noé? Él simplemente obedeció. Y muchas veces nosotros no tenemos que tener fe, nada más obedecer. Seguir caminando. Señor, tú dijiste y pues ni modo, ¿eh? Yo sigo caminando. Entonces en Hebreos capítulo 1 verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora imagínate que alguien te diga: oye, te tengo una casita, te la voy a regalar. ¿Dónde? Salte y te la vas a encontrar. ¿Ustedes saldrían de ahí, de su casa? ¿Ustedes abandonarían su trabajo, su casa, a sus parientes? ¿Lo harían? Depende de quién me lo diga, quién me lo prometa. Pues sí, depende de quién me lo prometa. Pero déjenme decirles, hermanos, esa es la clase de vida cristiana que tenemos. Salte. ¿A dónde me vas a llevar, Señor? Tú no te preocupes, tú súbete y ya. A veces tenemos que decirle eso a nuestros hijos. ¿A dónde vamos? Tú cállate. ¿A dónde vamos? Que te calles. Y luego pasan 5 minutos. ¿Ya llegamos? ¿Ya me lo llegamos? ¿Ya me lo llegamos? ¿Ya me lo llegamos? ¿Ya me lo llegamos? ¿No es cierto? Le pasa eso, quizás nos pasó con nuestros hijos. Yo me acuerdo con Keila. Keila, ¿cuántos años tienes? ¿11? No, estaba más chica. Yo creo que ella tenía como unos 6 años, quizás menos. Íbamos a ir a visitar a mi suegra desde León hasta Matamoros. Entonces me acuerdo que le dije: vamos a ir por tu mamá y vamos a ir a visitar a tu abuelita. Y luego apenas acabábamos de subir al camión y estábamos casi saliendo de la ciudad. Dice: ¿ya no llegamos? No, Keila, imagínate. No, eran como 18 de ahí de León. En aquel entonces, 18 horas, imagínense. Entonces imagínense, si ustedes han visto la película de Shrek, ¿se acuerdan del burro? ¿Ya me llegamos? ¿Ya merito? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, a veces Dios nos dice eso. Dios nos dijo: salte, abandona tu tierra, la casa, tu parentela, y yo te voy a dar una herencia. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas veces nos desesperamos. Muchas veces nos desesperamos porque pensamos que Dios de alguna manera, no que Dios nos mienta, pero a lo mejor se le olvidó. ¿Verdad? Se le olvidó. O a lo mejor, y esto es lo peor, ¿cuántos de ustedes se sienten: no, Dios ya no me va a dar nada porque cometí un pecado, porque Dios ya me desechó? Muchos cristianos han pensado eso. Ya Dios no me quiere, ya Dios no me ama. Por eso yo les decía hace rato, mientras más conocemos a Dios, menos mentiras le vamos a creer al diablo.
Entonces, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora, no siempre necesitamos salir de un lugar sin saber hacia dónde vamos. Puede ser que Dios nos pone en una situación difícil que no sabemos qué hacer. Han estado allí, ¿verdad? Ayer, ¿qué tal estuvo? O el día que enfrentamos esa batalla, no sabíamos qué hacer. Yo estaba pensando cuando recibimos la noticia de que mi yerno se había accidentado. Ahorita nos subimos al carro y nos vamos para Arizona. No sabemos qué pasó. Fue mi pensamiento humano. ¿Sí? Yo creo que cualquiera que ama a sus yernos, por lo menos yo sí los amo, yo estaría pensando eso, ¿no? Los hermanos de la iglesia van a entender, tenemos una situación familiar. Entonces, yo estaba pensando eso, pero dentro de mí también, miren, honestamente yo no sabía ni cómo orar. Cuando tuvimos la reunión familiar para orar, a veces no se sabe cómo orar. Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Sí, sabemos que Dios la va a hacer, pero también, como decía Gloria, podemos orar para que Dios revierta esas situaciones. Y dentro de mi corazón estaba también la paz de Dios. Por un lado mi mente estaba divagando, pero por dentro yo sentía la paz de Dios. No te preocupes, todo va a estar bien. Ahora, cuando tienen un accidente y te están llamando por teléfono, quiere decir que por lo menos están vivos, ¿eh? Quedaron vivos. Gloria a Dios por eso. Pero, como digo, no siempre necesitamos salir de un lugar sin saber hacia dónde vamos. Puede ser que Dios nos pone en cierta situación en la que no sabemos qué hacer, donde no sirven nuestras habilidades, donde no sirven nuestros conocimientos, donde no sirven nuestras experiencias. Y muchas veces Dios ahí nos lleva para que nos demos cuenta que solamente es la gracia de Dios la que nos acompaña. Entonces, solo es para recordarnos que debemos de confiar en Dios. Entonces, cuando el diablo venga y te diga, nadie te quiere, recuerda, no tienes que escuchar eso. Hace muchos años yo vi una caricatura donde en la primera parte se ve al diablo tocando una puerta. Y está el diablo insistiendo, tocando la puerta. Y abre la puerta una cristiana. Y dice la cristiana, Jesús, ahí te hablan. ¿Sí? Porque si Jesús vive en nuestra casa, Él es quien debe de salir a recibir al diablo, ¿verdad? Entonces, el versículo 11 dice, por la fe habitó como extranjero. ¿Quién? Abraham. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, dice allí que él estuvo morando como extranjero en tierra ajena. ¿Y morando en dónde? En tiendas. Ahora imagínate, nosotros no entendemos eso porque ya tenemos una casa. Pero ¿cuántos de ustedes estuvieron rentando por lo menos una vez? Por lo menos. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil, no es agradable. Nosotros, ¿cuántas veces rentamos, Gloria? Muchas veces, muchos años. Y era muy difícil, especialmente cuando la casa, nosotros estuvimos en 2 casas donde estuvimos rentándolas, pero esas casas estaban en venta. Entonces nosotros no sabíamos cuándo teníamos que salirnos inmediatamente. Entonces, y hubo 2 veces, esas 2 veces, hermanos, fue el dueño nos dijo, miren, estoy bien contento con ustedes no me han fallado, me han arreglado muy bonito la casa, pero ya la vendí. Entonces tienen que salirse. Les voy a dar 2 meses para que se salgan. Esos 2 meses no me los paguen.
Wow. Y déjenme decirle, esta persona era súper católica. Súper, así de esos que no quieren a los cristianos para nada. Cuando yo le pedí permiso para abrir, para hacer más espacio, dijo, haga lo que usted quiera, usted me está pagando la renta. Entonces, él sabía que yo era pastor. Entonces, miren, cuando dejamos esa casa, él estaba contentísimo con nosotros. Yo creo que todo el mundo debe, por lo menos si no están contentos con nosotros, por lo menos no deben de quejarse, ¿sí? Entonces, y la otra también, cuando nos fuimos, de ahí nos fuimos a otra que también estaba en venta. 3 meses, ¿no? Y 3 meses. Entonces imagínense andar de tienda en tienda. Es horrible también, es horrible. Ahora, por el contrario, el sobrino de Abraham, Lot, dice la palabra de Dios que él se fue a vivir ¿a dónde? ¿Se acuerdan? A Sodoma. Ahora, qué padre estar en una ciudad, pero sin la protección de Dios. Dice entonces, bueno, aunque estemos nosotros contentos con todas las cosas que Dios nos ha dado, y escuchen por favor, aunque estemos contentos con todas las cosas que Dios nos ha dado, los hijos de Dios siempre vamos a tener insatisfacciones que solo serán satisfechas por Dios. A veces nosotros decimos, es que no me hallo. Yo siento que no me hallo aquí, yo siento que no me hallo acá. No sé, o sea, sí estoy contento, gloria a Dios por eso, pero hace falta algo. Y en este punto, hermanos, debemos estar muy alertas, porque el espíritu religioso puede conducirnos a una vida de activismo. O sea, hay mucha gente que en su casa no se halla. Por eso limpia aquí, limpia allá, limpia acá, limpia acá, limpia acá, limpia acá. Tienen ese espíritu de activismo tan fuerte. He conocido gente así. No es porque sean limpios, es porque hay algo en su espíritu que no los deja estar en paz. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aunque allá afuera esté una batalla horrible, tú tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No tenemos que entrar en un activismo ridículo. ¿Y saben qué? En muchas iglesias sucede eso. Hay activismo. ¿Saben por qué? Porque no hay paz de Dios en el corazón de los hombres. Hello. La presencia de Dios muchas veces se ha apartado, se ha ignorado, y meten programas a las iglesias para hasta de una manera no darle lugar al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar alertas, porque el espíritu religioso puede conducirnos a una vida de activismo y podemos empezar a hacer cosas sin la dirección de Dios. Fíjense, hace años yo estaba y yo entiendo, hay veces que oramos de una manera bien ridícula, ¿no es cierto? A veces oramos de maneras ridículas. Póngase a pensar. Ay, Señor, llévame de aquí. Es una manera ridícula de orar. Pero en una reunión de pastores, y en varias donde yo he estado, se está organizando, por ejemplo, cosas de evangelismo, ¿sí? ¿Es la voluntad de Dios, sí o no, que se hagan? Pues sí. Ahora, el asunto es, me acuerdo que escuché esto: Señor,
bendice lo que estamos haciendo. Espérate. Si no estás haciendo algo bueno, Dios no lo va a bendecir. Si estás haciendo algo bueno, qué bueno que tú invites a Dios, pero es mejor que Dios te invite a ti. Porque a veces nosotros entorpecemos lo que Dios quiere hacer en vez de que, Señor, si es necesario, yo entro. Dijo un día un hermano, un viejito, Dios anda buscando gente que no le estorbe. Dios anda buscando gente que no le estorbe. Y sabes, cuando Dios está trabajando en el corazón del hombre, a veces nosotros le estorbamos a Dios. Cuando Dios nos pide movernos, Dios nos indicará qué rumbo tomar, aunque no sepamos el destino final. Miren, ¿dónde vivimos ahorita? Piensen, ¿dónde vivimos? Pues donde vivimos ahorita. Pero no sabemos si va a ser el lugar final. No sabemos. ¿Saben por qué? Porque mientras más caminamos con Dios, Dios nos puede mover. Aunque tengamos casa propia, Dios nos puede mover donde Él quiera. Muchas personas, yo he visto, hermanos, muchas personas no quieren moverse, aun cuando Dios les diga, tienes que moverte. Ahora, la diferencia de habitar en tiendas y habitar dentro de lugares, entre comillas, seguros, lo podemos ver con Abraham y Lot, ¿sí? Dijimos que Abraham habitaba en tiendas, pero Lot decidió irse a un lugar más, entre comillas, seguro, y fue de todas maneras él estuvo a punto de sufrir el juicio de Dios junto con los hombres de Sodoma y Gomorra. Ahora, el próximo versículo nos dice por qué existe en nosotros esa insatisfacción. Versículo 10 dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira, en ningún lugar nos vamos a sentir sanos, en ningún lugar nos vamos a sentir a gusto, en ningún lugar nos vamos a sentir llenos hasta que lleguemos a la mera presencia de Dios. Y déjame decirte, nunca estaremos plenos sin tener la presencia manifiesta de Dios en nosotros de manera continua. Mira, yo no sé, hermanos, por lo menos los que estamos aquí, yo no sé cuántos de ustedes han sentido la presencia de Dios en este lugar. Yo no sé. ¿Sí? O sea, el que tú digas, ¿sabes qué? Yo hoy sentí la presencia de Dios en mi vida. Y la presencia de Dios en mi vida me hizo llorar, me hizo gozarme, me hizo sentirme, no sé, con una paz indescriptible. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido eso, pero cuando sentimos eso, una persona que entiende la presencia de Dios ya no va a querer nada más. Nada más. Entonces, muchos de nosotros hemos experimentado la presencia de Dios en la alabanza, en la oración, ¿sí? Especialmente, y bueno, hablo de la oración porque para muchos la oración es aburrida, ¿no? Ay, no, una velada de oración, no. Saben, allá en Guadalajara, cuando nosotros estábamos más jóvenes, yo tenía alrededor de unos 17, 18 años, cuando mis amigos y yo, lo más divertido que hacíamos, y créanme, no nos aburríamos, lo más divertido que hacíamos saliendo de la iglesia era una velada de oración. Ahora, vuelvo a repetir, no nos aburríamos y ni tampoco éramos santurrones, porque hay diferencia en eso. Sí, platicábamos, cotorreábamos, pero también buscábamos al Señor. Y saben, muchas de esas veces no queríamos que la mañana llegara, y de ahí teníamos que algunos de nosotros que ir a trabajar.
o a la iglesia cuando lo hacíamos en sábado. Y nosotros éramos los encargados de dirigir la alabanza. Entonces nosotros teníamos que estar temprano allá. Y ¿saben qué? No íbamos desvelados, íbamos con gozo. Y era algo muy padre estar en la presencia de Dios. Entonces, quien ha probado los deleites de la presencia de Dios no va a conformarse con cualquier cosa. Como dicen ahí en mi rancho, el que ha conocido a Dios no a cualquier santo salinca, ¿eh? Así es. Ahora, lo siguiente, hermanos, es que es muy curioso que en la Biblia, y especialmente en este capítulo, la esposa de solo un hombre de fe aparezca en este capítulo. Es bien curioso. Si analizamos la vida de Sara conforme al Antiguo Testamento, ¿ustedes dirían que Sara fue una mujer de fe? Para nada, para nada. Vemos que ella no tuvo experiencia o habilidad, ni conocimiento, y ni mucho menos fe. Dice versículo 11: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, fíjense cómo Dios cambia las cosas. ¿Sí? Síganme. Cómo Dios cambia las cosas. Ahora resulta que en Hebreos Dios dice que Sara es una mujer de fe. Ahora, ¿Dios se equivoca? No. Ahora, ¿por qué no se equivoca? Porque ¿a quién representa Sara? A la iglesia. Sara representa a la iglesia. Ahora, fíjense, si es por la clase de fe que muchos de nosotros podemos tener, a veces sí, a veces no, entonces nos adaptamos perfectamente al carácter de ella. No sé cuántos de ustedes tienen, a veces sí y a veces no, fe. ¿Sí? A veces nuestra fe anda tocando las nubes, ¿no? La gloria de Dios allá. A veces nuestra fe anda tocando las llamas del infierno. ¿Sí? Hoy más que nunca, hermanos, vemos que las congregaciones, muchas de las congregaciones, buscan nuevos métodos para concebir. Escúchenme bien, por favor. Muchas congregaciones buscan nuevos métodos para concebir, para tener hijos espirituales. Nos quejamos, escuchen, nos quejamos que el mundo está permitiendo el aborto, pero no nos preocupamos por los recién nacidos en Cristo. Así es. ¿Qué hacemos con un recién nacido en Cristo? Que Dios le ayude, que Dios tenga misericordia. Imagínate al bebé que está llorando. Juan y Estela quieren irse de vacaciones, se llevan a Vale y al niño le dicen: mira, aquí tienes tu biberón, te lo voy a poner en el refrigerador. Cuando tengas hambre, lo abres y te sirves tú solito. Y saben, eso es lo que sucede en muchas iglesias. Eso es lo que sucede en mucho del cuerpo de Cristo. Ya fue salvo esta persona, hay que Dios se encargue de él. Hay que escoja cualquier iglesia. ¿Saben? La iglesia que más ha estado creciendo se llama Testigos de Jehová, mormones y sectas. ¿Por qué? Porque abandonamos esos recién nacidos. Y cada recién nacido necesita no solamente aprender, pero ser nutrido por la leche espiritual y también que reciba el Espíritu Santo. Entonces, lo que hoy vemos es que quieren meter a Dios en las escuelas, pero lo están tratando de sacar de la iglesia, a Dios mismo.
¿Cómo es que no queremos que el Espíritu Santo esté moviéndose? No, porque ¿qué van a decir? Que somos pentecostales. Hello. Movimientos, ¿cómo va? Que no nos vayan a confundir con estos. Por eso mejor hay que impedir ciertas manifestaciones, aunque sean del Espíritu Santo. Miren, hace muchos años en la ciudad de Guadalajara yo tenía una compañera, ella era recepcionista del hospital donde yo estaba trabajando, y una vez yo le dije, oye, ¿tú eres cristiana? Dice, sí, soy bautista. Nada que ver con los bautistas, ¿eh? No es para ofender ni nada, pero dice, ¿y tú también eres cristiano? Le digo, sí, yo voy a una iglesia que se llama Centro de Fe. Dice, tú eres, pero ¿qué denominación es? ¿De Pentecostés? Dice, de los que lloran. Entonces, fíjense qué percepción tenemos de otras iglesias. Decimos, por ejemplo, a los bautistas les dicen bautristes. A los presbiterianos, y estamos hablando de gente cristiana, a los presbiterianos les dicen refrigerianos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A los metodistas le dicen muertodistas. Entonces, y a los pentecostales, imagínense cómo les dicen, Entonces, el asunto, hermanos, es que nosotros clasificamos al cuerpo de Cristo, estamos clasificándolo de esa manera, porque de esa manera vemos al cuerpo de Cristo. Queremos, hermanos, gozar de santidad, pero queremos gozar de sanidad, pero no estamos interesados en la santidad. Fíjense lo que dijo un hermano que se apellidaba Tozer. Él dijo, ¿qué cosa más terrible es la idea actual de que los cristianos pueden servir a Dios a su manera? ¿Saben que no podemos servir a Dios a nuestra manera? Muchas personas nunca han sido llamadas al pastorado, pero quieren ser pastores. Miren, yo he visto tantos, en el pasado, vi a tantos evangelistas que querían cantar, pero ay Dios mío, tenían una voz y una entonación, no tenían entonación, era más bien, no la canta, hermano, más bien declámela, o sea, hay que declamarla. Sí, pero ellos querían hasta grabar su disco, porque ellos pretendían saber cantar. Entonces, nosotros podemos entender que Dios nos puede usar en todas las maneras posibles, pero Dios nos escogió un lugar, un sitio, un ministerio. Entonces, ¿qué problema es que ahora los cristianos puedan o quieran servir a Dios a su manera? Y no solamente a su manera, en su propio tiempo. Un gran problema que la iglesia ha enfrentado a lo largo de la historia es que deseamos servir a Dios haciendo lo que otros hacen. Y cuidado, hermanos, porque si a ese le funcionó ese modelo o ese patrón o ese programa, también hay que implementarlo aquí. Tengamos cuidado. Hay otros que quieren hacer no solamente lo que otros están haciendo, sino la manera que lo hacen, o que otros sirvan en lo mismo que nosotros. Miren, Dios estableció ministerios, no patrones. Dios estableció ministerios, no patrones. Dice en Marcos capítulo 10, verso 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, dice, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas.
¿Por qué estoy usando este versículo? Pudiéramos nosotros leer este versículo: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que nacen a través de un programa, a través de algo inventado por el hombre, a los que confían en sus propias cosas, en el brazo de carne. Ahora, no significa que Dios no pueda usar esos métodos, pero definitivamente no funciona en el reino de Dios, no funciona con nuestros propios esfuerzos. Eso no funciona con nuestros propios esfuerzos. Nosotros lo hemos visto por muchos años, hermanos. Allá en Guadalajara había una iglesia que usaba a los jóvenes como imanes para llenar su congregación. ¿Y saben cómo? Si un joven le gustaba a una señorita, lo evangelizaba, lo llevaba a la iglesia. No eran novios. O sea, al final de cuentas los mandaban a volar. Y cuando yo no ni siquiera podía creer lo que la líder de jóvenes estaba diciendo. Eso lo hacían. En otras palabras, casi era prostitución lo que se estaba haciendo. Miren, el patrón de Sara para querer concebir, estamos hablando de la iglesia, pero el patrón de Sara, el modelo que Sara quiso implementar en su hogar, fue una mujer que se llamaba Agar. Si Dios no me contesta de esta manera, hay que hacerlo de esta otra. A eso me estoy refiriendo. Si Dios no trae a la iglesia a personas, hay que buscar esto, hay que buscar lo otro, hay que buscar aquello. Mientras no se hagan desde el corazón de Dios, no se va a hacer nada. La salida de Sara fue Agar. La palabra Agar o el nombre de Agar quiere decir uno que teme. Una persona con temor. Eso es lo que quiere decir la palabra Agar. Entonces imagínate si nosotros tenemos por miedo, y por miedo se evangelizó hace muchos años, se evangelizó dentro de la iglesia. Si tú no te arrepientes, te vas a quedar en el rapto. Pues todo el mundo se quería arrepentir. Y estamos hablando de que no era la convicción del Espíritu Santo, era solamente por temor, por lo que la gente se quedaba. Y como el Señor no ha venido hasta el día de hoy, pues muchos ya no están dentro de la iglesia. ¿Cuál fue la salida o el modelo de Rebeca? Pues estábamos hablando de 3 hombres, ¿verdad? Estamos hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. La esposa de Isaac se llamaba Rebeca. Y la salida de Rebeca, que también era una mujer estéril, porque Sara era estéril, Rebeca era estéril también. Y su salida fue el favoritismo por su hijo Jacob. ¿Y qué ocasionó? Que su hogar fuera destruido. Y hasta el día de hoy en la iglesia tenemos 2 clases de gente, una que sirve a Dios y otra gente que no quiere servir a Dios, pero que están dentro de la iglesia. ¿Cuál fue la salida de Raquel, la esposa de Jacob? La salida de Raquel fue su sierva Bilha. Bilha quiere decir quien es viejo, confundido y tímido. Y hay muchos hombres y mujeres en la iglesia que son viejos, están confundidos y son tímidos. Entonces, por eso por eso son estériles, porque se consideran viejos a sí mismos, porque tienen mucha confusión. Y una persona, un cristiano confundido, no puede ser un
un buen vaso para dar a luz hijos sanos en la fe. Y hay de los tímidos también, aquellos que no se atreven a hablar de Jesucristo. Entonces, unos somos más fuertes en algunas áreas. No sé cuál área tú tienes. Quizás te gusta mucho a ti platicar. Si a ti te gusta mucho platicar con las personas, tú eres una persona muy viable para hablar de Jesucristo. ¿Sí? Muy viable. Ahora, quizás nosotros no somos. Miren, yo no me gustaba hablar en público. Yo era muy tímido. De hecho, uno de mis amigos me puso tristón. Imagínense. Porque yo dice, ¿sabes qué? Tú eres bien buena onda. Yo no era cristiano en aquel entonces. Yo tenía 15 años y me dijo, tú eres bien buena onda. Nada más que tú eres muy triste. Muy triste. ¿Me pueden imaginar? Yo tenía tanta tristeza en mi corazón y yo no me había dado cuenta. Cuando yo recibo a Jesucristo, el Señor empieza a cambiar todo lo que había en mí. Entonces, algunas personas hemos sufrido bastante, y cuando alguien empieza a hablar de sufrimiento, nosotros podemos hablarles de Cristo, aunque seamos tímidos. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia de sufrimiento y podemos hablarle de Cristo, sabiendo que Cristo puede transformar las vidas. Entonces, en otras palabras, unos somos más fuertes en algunas áreas, porque eso significa que Dios nos ha colocado allí donde estamos para suplir otra clase de necesidad. Dios nos ha puesto en este lugar. Todos tenemos diferentes áreas, somos capacitados en diferentes cosas. Por eso Dios nos ha traído aquí haciéndonos un cuerpo. Y en otras palabras, si deseamos tener hijos espirituales, habrá que hacerlo como Dios manda, porque el problema no era Abraham, era Sara. Y que yo sepa, solo se tienen hijos sanos cuando hay una relación y no por violación o inseminación. Y saben, mucho de esto ha sucedido en la iglesia. Querer traer a la gente acompáñame, tienes que ir y porque tienes que ir. O sea, tengamos mucho cuidado cuando evangelizamos. Cuando dijo un hermano, cuando la gente endulza el cristianismo, lo arregla de tal manera que de hecho le quitan la cruz. ¿Sabes? Cuando tú y yo le hablemos a las personas de Cristo, no le quitemos la cruz. No le quitemos la cruz. Y les voy a compartir algo que está un poquito pesado. El mensaje del Evangelio no ha cambiado, pero sí su intensidad. Y déjame decirte, antes era una invitación. Hoy, para muchos de ellos, va a ser un ultimátum. Si no te entregas a Cristo, es la última vez. ¿Entiendes lo que quiere decir ultimátum? Es la última vez. Para muchos de ellos están viviendo horas extras. Muchos de ellos están viviendo horas extras. Y están, no, pues hay un día. Y saben, quizás ese día, el día que tú les hables de Cristo, estamos hablando acerca de la importancia de la muerte, acerca de la importancia de tener mucho cuidado donde andamos, aun como nos subimos a nuestro vehículo. La vida no la tenemos comprada. No sabemos cuándo vamos a morir. Y las personas que están jugando con el Evangelio, muchos de ellos tienen ya que decir, hoy lo hago en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetir, antes era una invitación para ellos. Algunos sí va a ser su primera invitación, pero otros va a ser la última vez. Dice Hebreos 11:12, por lo cual también de uno
y ese ya casi muerto, es decir, de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora, Sara dio a luz en el último tiempo, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos años tenía? ¿Se acuerdan? 90 años. 90 años, imagínense. Sara tenía 90 años cuando dio, cuando dio a luz. Cuando ya no había esperanza. Cuando a mí me preguntan, ¿y cuántos años tienen aquí en la iglesia? ¿Y por qué no crecen? ¿Sabes? Cuando Dios decide cómo moverse en las vidas de las personas, cuando Dios decide moverse en la vida de algunas personas, Dios hace que las cosas pasen. Pero también entendamos, hermanos, que en muchas personas a las que nosotros les hablemos de Cristo ya no se va a mover. Ya no se va a mover. Pero lo que nosotros necesitamos pensar, hermanos, y es la conclusión de esto: la vida cristiana comienza con gracia, continúa con gracia y debe de terminar con gracia. Y aunque hoy sea un ultimátum, también ese ultimátum que le demos a esas personas también será con gracia. Yo entiendo, yo he evangelizado a algunas personas, les he hablado de Cristo, y yo entiendo, hermanos, que a veces no es fácil hablarles de Cristo. ¿Saben por qué? Por la actitud de ellos, pero también por la actitud de nosotros. Porque a veces no les hablamos de Cristo con amor. Les hablamos de Cristo porque es mi deber. No es igual. A muchas personas, cuando ellos nos empiezan a atacar, tengamos mucho cuidado hasta dónde ponemos en riesgo el Evangelio de Cristo. Porque muchas veces queremos tener la razón. Y cuando queremos tener la razón, no que no la tengamos. Pero saben, yo he aprendido que Dios no necesita defenderse. El Evangelio tampoco. Por eso la palabra del Señor dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No quiere decir que los tengamos que convencer. Solamente tenemos que ir a las personas adecuadas, que el Espíritu Santo nos diga hasta dónde hablarles de Cristo y dejarlos allí. Y las personas que responden conforme a la palabra, seguirlos visitando y hacer discípulos, como la palabra de Dios nos dice: id y hacer discípulos. Pero no podemos permitir el enojo en nuestras vidas. Da de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Sabes? Cuando a mí me hablaron de Cristo, la persona que a mí me habló de Cristo, este joven tuvo tanta paciencia conmigo. Y yo creo que sí se molestó alguna vez, pero nunca me lo mostró. Cuando yo era necio, escuche, yo era necio. Y cuando yo entendí eso, cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida, yo pude avergonzarme de cuántas preguntas tontas le hice a este muchacho. Seguramente él y su familia oraron por mí, continuaron orando por mí hasta que Cristo me salvó. Pero lo que yo nunca vi fue una contradicción de él. A veces, hermanos, tenemos nosotros que ser
no a veces, siempre seamos personas que podamos intuir si las personas de veras quieren amar al Señor o no. El Espíritu Santo nos lo va a decir. Una persona que quiere amar al Señor, lo vamos a notar. Una persona que nada más está de necio, ¿sabes qué? Date media vuelta, sacude tus pies y vámonos. Hace muchos años, con esto cierro, ahí en Guadalajara, era un evento evangelístico muy grande en el centro, y un muchacho se me acercó y me dijo, oye, ¿has oído hablar de Jesucristo? Dije, sí, gracias, soy cristiano. Ah, qué bien, felicidades. Y se fue. Y le preguntó a un muchacho que se había acercado allí, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú conoces a Jesucristo? Pues sí, pero es que bla, bla, bla. Dice, ¿sabes que no tengo que perder el tiempo contigo? Y se fue. Dije, wow, qué buena onda. Porque Cristo solamente nos dice, id y predica del Evangelio, punto. Ni te pongas a discutir. Pero cuando hay una persona que tiene hambre, y no quiero decir que a veces no vamos a entablar una discusión, pero una discusión sabia y correcta, porque las personas que discuten no siempre lo hacen con el afán de molestar, sino de saber, y el Espíritu Santo que nos indique con quién ir. Amén. ¿Saben? Viendo la vida de Sara, yo puedo decir, Señor, o mi clamor debe de ser, Señor, dame hijos, ponme gente a mi paso, a la cual yo le pueda hablar de ti, que yo lleve tu vida a esas personas, que yo les lleve esperanza, no una religión, sino lleve esperanza. Y si no, Señor, si soy la última palabra para ellos, déjame darles el ultimátum. Porque eso sucede cuando hay desastres, o cuando va a venir un tornado, o cuando va a venir un ciclón, o un tsunami. Las autoridades llegan y te dicen, ¿sabes qué? Salte, estás en peligro. Y mucha gente no se sale. Y algunos, recientemente yo escuché que el gobierno en Florida dijo, ¿saben qué? Esta es la última vez, punto, no más. Nosotros no vamos a regresar por la gente que se decidió quedar allí. ¿Saben por qué? Porque hay muchos rescatistas que han muerto solamente por salvar o tratar de salvar a gente necia. Entonces, hermanos, yo creo que el mensaje del Señor es claro en estos días. Sí, somos una iglesia que anhela crecer, pero sí, somos una iglesia sí que hemos tenido mucha esterilidad. No somos la única. De hecho, iglesias grandes son estériles. No importa que estén grandes. Son gente que no está reproduciéndose, y lo que está reproduciendo se está haciendo en la carne. Yo me atrevo a pensar, hermanos, que muy pocas iglesias realmente se están reproduciendo. Señor, ayúdanos a reproducirnos conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu plan. Ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje de Jesucristo donde tú deseas, Señor, llevarlo. Dios, abre la puerta para que nosotros podamos entrar con tu bendición a donde hay gente, Señor, que hoy necesita. Y no estoy diciendo que no te necesitemos todos, porque todo mundo te necesitamos. Pero, Señor, a aquellos que reconocen que necesitan tu ayuda y que sin ti, Señor, estarían más que perdidos. Ayúdanos, Dios, a reconocerlos. Ayúdanos, Señor. Llévanos, Señor, hasta los hogares, Dios, donde necesitan
urgentemente tu mano de poder moviéndose en medio de ellos para salvación. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.